Hola, bienvenidos una vez más a un siguiente episodio. La verdad estamos bastante contentos de poder compartir un día más con ustedes y hoy tenemos una invitada especial. Gaby, bienvenida. Gracias, es un privilegio poder estar con ustedes. Qué Qué bueno bueno, verte, qué qué bueno bueno que verte. estés aquí con nosotros y vamos a seguir hablando acerca de este libro que de verdad yo creo que le pusieron filo y nos está dando aquí en la nuca a todos. Como les había dicho en algún momento, si lo pueden conseguir, aquí en Guatemala no está en físico, solamente está en digital. Hagan un esfuerzo, la verdad es que este es el tipo de inversión que yo creo que nos bendice un montón y a veces gastamos dinero en un montón de cosas que nada que ver. Pero para entrar ya en esencia, se recuerdan que hemos estado hablando de las tres grandes oraciones en las cuales está basada este libro, ¿sí? Señor, examíname, Señor, quebrántame y Señor, envíame. Y en los últimos capítulos hemos hablado acerca de cómo le pedimos al Señor que nos quebrante. Y al inicio cuando empezamos a leerlo era como, bueno, sí, Señor, quebrántame, pero a la medida que hemos ido viendo ejemplos, hemos estado conociendo qué tanto el Señor nos quebranta o qué pasa cuando el Señor nos quebranta. Yo creo que aquí empezamos a decir, uy, Señor, pero quebrantame, pero no tanto, ¿verdad? Exacto, y creo yo que al final lo decía yo en el capítulo anterior. Para mí fue muy fácil como empezar a decir examíname, porque es algo que normalmente he hecho en mi vida. Pero cuando empezó el quebrantamiento fue así, va, sí está bien, pero cuando ya llegamos a los últimos capítulos y lo que hablamos con Carlos hace 2 capítulos que fue excelente, ¿cómo es eso que te das cuenta que al final lo mismo que estás hablando, lo mismo que vos vas viviendo en el Evangelio, te va haciendo también a vos, o sea, llevando a un punto, o sea, lo que le queremos decir es que también aquí habemos tres personas que están en un proceso de quebrantamiento, no habemos tres que ya están quebrantados, creo yo que al final y lo vamos a decir en este capítulo, que con este cerramos todo el proceso de quebrantamiento, la oración. Este es el último para la oración de quebrantamiento. Yo esperaría que salíamos de aquí quebrantados. Y es que yo creo que el libro es muy confrontador porque nos llama a ser vulnerables. Y mira, el título de hoy creo que es la clave. Bendecidos por el quebrantamiento. Imagínate, ¿cómo voy a ser bendecido yo por el quebrantamiento? Es bien paradójico, pero es parte de lo que tú mencionas, de la vulnerabilidad, ¿verdad? Cuando yo empiezo a ser vulnerable en mi vida, empiezo a decirle al Señor, quebrántame, y ahorita vamos a adentrarnos un poquito a cómo podemos llegar a ser bendecidos. El autor, ¿te recuerdan que cuenta una historia de un amigo que él tiene, con el que él entrena y menciona que al principio no era un amigo con el que regularmente podía llorar, ¿verdad? Pero dice que tenía 25 años de conocerlo, me imagino que era su entrenador personal y todo. Pero él decía, no es de las personas con las cuales yo me siento y le abra mi corazón. Y que, bueno, mira, te voy a contar mi historia ni nada. Luego menciona de una enfermedad particular, yo no la había escuchado, pero los síntomas de esta enfermedad, no recuerdo el nombre por si lo te recuerdo. Tinitis. Tini. La tinitis, gracias. Qué buena memoria tienen. Tinnitus, ¿verdad? Ajá. Tinnitus. Que empiezan a tener como zumbidos en el oído y dependiendo como el grado o el nivel que tengas, se vuelve más fuerte y más fuerte y más fuerte y es de todos los días. Entonces, el autor nos cuenta acerca de esto para poder contextualizar. Y es que Sí. yo conocí a una persona que tenía esta enfermedad Ok. y realmente se desesperaba. Con un ruidito que hacías, empezaba como a descompensarse o se tapaba los oídos. Era algo así bien impresionante porque ella fácilmente se desesperaba con ruidos leves y con grandes, ya se imagina, hasta lloraba. Imagínate vivir todos los días con eso. Y yo supe un poco de esto porque Andrés Speaker, un conocido predicador que algunos han escuchado, él tiene tinnitus, es como, ¿verdad? Tinnitus. Y él dice que es literalmente vivir con zumbido en la cabeza. Y qué horrible debe ser eso. Pero como llegando a lo que está hablando, pues esta historia, llega que en medio de esta como enfermedad, porque es una enfermedad que no tiene cura, por cierto, este entrenador encuentra el propósito del quebrantamiento en su vida. Que lo decíamos también unos episodios atrás, que al servir a otros, entendemos que lo que nos está ocurriendo a nosotros no es tan grave y podemos Sí. nosotros ser de bendición para otros. Yo creo que ahí está como la línea del pensamiento de esta historia.
Y podrá sonar como cliché o algo, pero menciona que una persona se le acercó y le dijo, mira, acércate a Dios. ¿Sí? Acércate a Dios, busca a Dios y aquí vas a empezar a encontrar la cura de tu enfermedad. ¿Sí? Tal vez no la cura tal cual de un día ya no vas a escuchar ningún ruido, pero sí vas a empezar a darle un sentido diferente a eso que tenés. Y el autor comenta que es su amigo, su entrenador, lo empezó a hacer, empezó a acercarse a Dios, empezó a buscar de Dios y efectivamente menciona que empezó a vivir una vida diferente, más tranquila, más feliz, porque estaba acercándose más a Dios. Yo no sé cómo sería eso. Yo no sé cómo sería, imagínate, estás escuchando un zumbido todo el día, todos los días y estar más feliz, ¿va? O sea, a veces a mí me pasa que yo me desconcentro bien rápido. Ese es mi secreto, no es mi secreto. Yo me distraigo bien rápido, ¿va? Y medio escucho algo y ¡pum! Ya volteo a ver, ¿verdad? Medio estornudo a alguien y ya estoy así como, a la gran, cállense, ¿va? Imagínate estar con ese sonido y todavía decir, al momento de buscar a Dios, puedo sobrepasar eso, ¿verdad? Y solo que me encanta algo porque el consejo más fácil que muchos hemos escuchado cuando estamos en un problema, en un quebrantamiento de nuestra vida, que es acércate a Dios. Y todos lo vemos como, es lo mismo de siempre. Pero el problema es que lo dijimos, o sea, el acercarte a Dios en una forma de quebrantar tu vida, no de una forma simplemente religiosa. Porque acercarte a Dios no es ir a la iglesia. Acercarte a Dios no es conectarte a un grupo. Acercarte a Dios no es leer el versículo que te mandó la tía Mela por WhatsApp y que tiene coloritos y un osito ahí. Eso no es acercarte a Dios. Acercarte a Dios son oraciones que expresen tu corazón. Hacer no porque te pongan algo, sino porque hay gratitud en tu vida. Entonces, el punto es tal vez algo tan sencillo que muchos hemos escuchado, que le han dicho, ¿por qué no te acercas a Dios? Y es que eso ya me lo han dicho. Sí. Pero si de verdad lo hacemos de corazón, creo que la historia tiene mucho que decir, porque ahí es donde vamos a empezar a encontrar esta solución de nuestras vidas, ¿verdad? Sí, yo creo que el ejemplo que nos da el autor es muy, muy bonito, porque al final esta persona experimenta dolor en esa área de su vida, y cuando nosotros somos quebrantados, muchas veces experimentamos dolor, dependiendo de qué es lo que nos está quebrantando, ¿verdad? Pero ese dolor es el que nos acerca tanto a Dios y a las personas de la comunidad. Entonces, me encanta esa analogía, porque veo cómo el dolor o el quebrantamiento me une a los demás. Y en 3 momentos diferentes, Pablo le rogó, lo dice el libro, a Dios de que le quitara esta carga. Algunos dicen, ¿verdad? Algunos estudiosos de la Biblia, incluso leí un comentario de que era una enfermedad que él también cargaba. Algunos dicen que era también su forma de enfrentar el pecado. La verdad es que a ciencia cierta no se puede decir qué era, pero aquí el libro lo enfoca sobre este punto. O sea, no sabemos si era una enfermedad. ¿Y qué le dice el Señor Jesús? No le dice, te lo voy a quitar o te lo voy a hacer, sino bástate en mi gracia. Porque ahí está, en mi poder está, ahí está, bástate en mi gracia. Yo creo que al final muchos de nosotros estamos pasando tal vez por un problema. Lo hemos hablado. A veces en un grupo estuvimos con Diego hace unos días donde una abuelita de uno de los que estaba ahí está pasando por una circunstancia muy difícil. ¿Qué le podemos decir en ese momento? ¿Sí? Oramos por salud, oramos por qué. Más que creo que esta oración que Pablo, la respuesta de Dios a Pablo es, bástate en mi gracia. Sí, porque la parte final es porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y aquí hace más sentido, ¿verdad? Que Dios se va perfeccionando en donde somos débiles. Y tú mencionabas algo que me parece genial, y es la palabra comunidad. O sea, cuando nosotros tenemos una comunidad segura en donde podamos tener conversaciones seguras, eso también nos ayuda a que esas cargas, a que el quebrantamiento muchas veces lo podamos pasar de una manera diferente. No es lo mismo pasar un problema solo que pasar un problema con amigos con los cuales puedo ir y llorar. O sea, ¿se recuerdan que hace unos episodios hablamos acerca de cómo el autor menciona de esa comunidad en donde él pudo ir a llorar, en donde él pudo venir y ser vulnerable? ¿Y qué hizo la comunidad? Lloró con él, lo abrazó. Yo recuerdo ese pedazo y de verdad que me dan ganas de llorar, porque uno dice,
tengo el privilegio de contar con una comunidad en donde si soy feliz, cuento mi felicidad y se alegran sinceramente conmigo. Si estoy pasando una carga, si estoy pasando algo mal, si estoy pasando cualquier situación de la vida, yo sé que voy a tener esa empatía de mi comunidad. Y esta historia habla acerca de el quebrantamiento en tu vida, de una comunidad, y cómo cuando te pones al servicio de tu comunidad, cuando te pones al servicio de los demás, vas a empezar a encontrar el verdadero gozo en el Señor. Y muchas veces, y esta parte también me pareció como bien confrontante, aquí dice, él no fue curado de esto, o sea, él siguió viviendo así. Y muchas veces el quebrantamiento no es que, bueno, ya me quebranté hoy, Señor, y ya no volvió a pasar nunca más en mi vida. El quebrantamiento es algo con lo que vamos a vivir todos los días de nuestra vida. Vamos a tener que rendir delante del Señor cualquier área, diferentes áreas de nuestra vida, y eso va a ser todos los días de nuestra vida. No es un evento, es un proceso. ¿Y a quién Dios usa más con frecuencia? A estas personas, a aquellos que son quebrantados constantemente. Y ahí el autor habla sobre Pedro. Me gustó mucho esta parte, porque cuando Pedro escucha a Jesús del quebrantamiento que va a tener su cuerpo, que va a ser entregado a nosotros, en ese momento, pues Pedro dice, bueno, el autor pues escribe cómo él percibe que Pedro se siente, pero después cuando él es enfrentado y niega a Jesús 3 veces, la Biblia dice que Jesús en la tercera vez, eso dice la Biblia, voltea a ver y lo mira a los ojos. ¿Qué significa esto? Esto es precioso, me encanta, y me recordé de un comentario bíblico que dice, al final Jesús lo está identificando. O sea, Jesús lo que está diciendo la palabra es, te estoy identificando. Aunque vos no quieras aceptar quién soy yo sí acepto quién eres tú. Ese es el peso teológico de esta parte donde Jesús lo voltea y dice, si vos no me reconoces, yo te estoy reconociendo. Y ahí es donde imagínate cómo se siente Pedro. En ese momento es completamente quebrantado, tanto que la Biblia dice que regresa a donde partió, donde Jesús lo encontró, a lo mismo. Porque imagínense qué destruido se podía sentir Pedro en ese momento, completamente por la situación que está pasando. Pero de ahí viene la restauración de Jesús. Y lo dice el autor, pasa la restauración, y de ahí, cuando vuelve a tener la oportunidad de negar a Jesús, ¿qué dice? En ningún momento. No dice así, pero en ningún momento. Incluso dice, no quiero tener el mismo privilegio de morir como Jesús, sino morir. ¿Sí? No tengo ese como privilegio, estoy mal con la palabra, pero de morir igual. Quiero morir de cabeza, ¿verdad? O sea, sí, Pedro murió crucificado, pero de cabeza. Ese era el punto. Y es que tenemos que tener cuidado con el quebrantamiento, porque aun cuando estamos en medio del dolor, nos podemos alejar. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué va a resultar? Que nos peleamos con Dios, que le echamos la culpa a Dios. Y si lo hacemos de la forma correcta, acercándonos a Dios, como al final lo hizo Pedro, vamos a experimentar un cambio radical. Y a mí me encanta una técnica que usan los japoneses, a ver si la digo bien, se llama kintsugi. ¿Cómo? Una vez. Y digamos traducido, significa carpintería dorada. Okay. Esto es que una pieza de vidrio se quiebra y ellos la restauran con oro. Entonces, en lugar de usar un pegamento así simple, nadie la volvería a comprar, ¿verdad? Entonces, si yo les presento una así toda pegada, no me la compran. Pero ellos lo que hacen es que la vuelven tan hermosa que parece una obra de arte. Y a mí me encanta esto porque tú ves las cosas quebradas, pero las ves con el oro o la plata y se ve muy hermosa. Y creo que el quebrantamiento eso nos hace, porque nos transforma de la forma tan hermosa que nos volvemos alguien diferente, así como lo hizo Pedro. Él nunca más volvió a negar a Jesús. Sí, exacto. Y así pasa también en nuestra vida. O sea, cuando pasamos por este proceso de quebrantamiento y somos lo suficientemente humildes para reconocerlo, tenemos esa humildad para venir delante del Señor y pedirle que nos quebrante, o el Señor nos quebranta,
sucede eso, que ya no caminamos de la misma manera, que ya no somos igual, que somos intencionales en ciertas cosas. Y como lo decía hace un rato, no se trata solo de un evento, o sea, no se trata de, bueno, Señor, aquí está, quebrantame hasta que ya no pueda y ya nunca más, por favor, sino es de todos los días. Y ahí es donde se pone un poco tormentoso esto porque lo dice el autor, esto no va a ser de un evento, y quiero leerlo, dice, el verdadero quebrantamiento ante Dios no es un evento de una sola vez, es una decisión diaria. Pablo dijo, cada día muero, en 1 Corintios. Entonces, al punto decía, bueno, si me va a pasar que me pase, decía yo cuando estaba leyendo en el libro, pero no se trata de solo una vez, se trata de constantemente, o sea, quiere decir un rendimiento en nuestra vida, ser quebrantado. Me encanta el ejemplo que hace Gaby, porque esta técnica, los japoneses que la había escuchado, es que las imperfecciones son unidas con oro, y ahí está el valor. Entonces, cuando nosotros, tal vez, como lo decía la historia al principio, no le quitó la enfermedad, pero esa parte del quebrantamiento de él, esa parte fue puesta por oro. Uh-huh. Y tal vez en nuestra vida nuestro punto no sea una enfermedad, o tal vez sea nuestro carácter, uh-huh, ¿sí? Nuestro temperamento, nuestra forma de ser, y constantemente estemos cometiendo errores. Pero cada vez que nosotros volvamos a Cristo y seamos quebrantados, vamos a ser rellenados con ese oro de la gracia y del favor de Dios, y vamos a ser bellos delante de Dios. Uh-huh. Y ya vas a estar más consciente, porque ponele cabal, si tu quebrantamiento es tu carácter, cuando vas a estallar, lo primero que haces es venir delante del Señor, y el Señor te está ayudando, porque ya estás consciente, ya sabes que hay cosas que tienes que rendir al Señor. Pero si no tenemos esa humildad, no tenemos esa vulnerabilidad, simplemente vamos a seguir haciendo lo mismo, vamos a seguir cometiendo el mismo error, no vamos a pedirle al Señor que nos ayude, y esto va a seguir creciendo. Simplemente nosotros no vamos a tener la oportunidad de venir delante del Señor y rendir las cosas. Sí, es que tenemos que comprender la magnitud de lo que hacemos, porque el hecho de que yo me equivoque y no lo tome en cuenta, o diga, solo fue una mentirita, o uh-huh, solo fue un enojo que no valió, ni siquiera lastimé, lo que nosotros pensamos a veces, ¿verdad? Entonces, entender la magnitud de lo que estamos haciendo, sí, y llevarla delante de los pies de Jesús, creo que ahí nos ayuda más a poder quebrantarnos de la forma correcta. Y esta es una elección diaria de morir a nuestro orgullo, ¿sí? Uh-huh. Diaria, constantemente. Porque a pesar de que, como el autor cuenta la historia que contamos con Carlos, que fue algo que completamente quebrantó su vida, pero el hecho de morir diariamente a lo que nosotros somos, a lo que realmente está en nuestras vidas, y eso es la vida del cristiano, el libro lo dice, es constantemente morir a lo que nosotros somos, a lo que consideramos que está bien en nuestras vidas. Como lo decías tú, una mentirita que le hice mal, no, es diariamente morir a nuestro orgullo, y que estés escuchando a tu líder, tu pastor, o escuches de tus padres, mira, es que de verdad no está bien esto, y vos te molesta, pero ahí está el orgullo de decir, sí, tienes razón, voy otra vez, pido perdón, no debería ser así, no debería tener ese temperamento, no debería contestarle a mis padres así, no debería ser tan arrebatado con las cosas, debería cuidar mis finanzas, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros en nuestras finanzas hemos cometido el error una y otra vez? Y a veces, y si me preguntan a mí, el día de hoy, todavía a mí me da tentación de cometer los mismos errores, a pesar de que ya pasé por ese sufrimiento, pero ahí está diciendo, comete el error, y yo así como la tarjeta, cómprame. Y yo, pero es de decir, no, otra vez muero a esto porque no quiero volver a donde estaba antes. El autor tenía una frase que dice, cuando las cosas se ponen difíciles, muchos huyen de Dios. No hagas eso, corre hacia Él. Es que eso es lo que pasa, de verdad, lo que hablábamos en otros episodios de cuando te confrontan, cuando viene alguien y te dice algo, cuando la situación se está poniendo de una manera más complicada en tu vida, lo que haces es salir corriendo y decir, yo no estoy para esto, o simplemente decir, yo no puedo hacer esto, en lugar de acercarnos a Dios, en lugar de venir a la fuente de sabiduría, a la fuente de gracia, a la fuente de perdón, lo que hacemos es huimos de acá. Y no podemos estar de verdad más equivocados. O sea, la dirección no es lejos de Dios, sino es hacia Él. Y es que tenemos que tener cuidado también ahí, porque nos está acusando el enemigo, seguro, cuando queremos huir. Y en lugar de huir, mejor acerquémonos a Dios, aunque nos sintamos los peores de la tierra, vengamos delante de Dios con vulnerabilidad y expresemos todo, ¿verdad? Yo sé que Él nos escucha
y Él es el que nos puede transformar de una forma correcta. Y cuando Jesús miró a sus discípulos, podemos ponernos a pensar en ese momento, en la última cena. En ese momento dijo, voy a ser quebrantado, ¿sí? Voy a ser quebrantado por ellos, por el amor que le tengo a estas personas, porque Jesús mismo lo dijo. Ya no son llamados discípulos, sino ahora son mis amigos, ¿sí? Y sabía que solo a través de la muerte de él podría haber una continuación en la relación que él tenía con ellos, a través del Espíritu Santo. Y creo yo que el punto es ir en ese mover de quebrantarnos constantemente, sin olvidar realmente que puedes tomar la decisión, como lo dijimos hace unos capítulos atrás, de no hacerlo, simplemente de huir y de rebotar, como decía la abuelita. Este es un cristiano pelota, me decía la abuelita, que rebota y rebota y rebota de iglesia en iglesia, y no es realmente transparente, y no se instala en un lugar, en una casa donde pueda ser restaurado. Todos necesitamos ser quebrantados, todos tenemos problemas, todos definitivamente a veces somos la sombra o la figura de algo que realmente no somos. Y el quebrantamiento a veces va a ser un evento, ¿sí? Algunas otras veces no va a ser así, va a ser algo de todos los días voy a ser quebrantado. Y eso es lo que tengo que tener claro, que así como la historia que narra el autor, su amigo fue quebrantado durante toda su vida, y a veces a nosotros nos va a pasar de esa manera. ¿Cuál va a ser nuestra actitud? ¿Será que nos vamos a acercar más a Dios o vamos a alejarnos de Él porque ya no queremos? Definitivamente esta es una oración muy peligrosa, el decirle: Señor, quebrántame, y porque puede que ese quebrantamiento vaya a ser todos los días de nuestra vida. Y el autor dice, está bien si no la quieras hacer, ¿sí? Pero si lo vas a hacer, hazlo de verdad, de corazón. Haz el camino a hacerlo. Y así cierra esta oración, diciendo, de todo corazón, hazlo, ¿sí? O si no, no lo hagas, está bien. Quédate cómodo en la chimenea con los sillones si tú crees que estás bien. Pero solo vas a tener la valentía de ver lo que hay detrás de esto. Y te aseguro que detrás de esta oración de quebrántame hay una bendición sobrenatural. Yo la quiero hacer. Yo la estoy haciendo, y aunque estoy experimentando las cosas que no quiero experimentar, sé que atrás de esto Dios nos va y nos está hablando. Sí. Y de verdad que, como bien lo mencionás, a veces créanme que yo estoy como quebrántame, Señor. O sea, cuesta, porque sí es una oración que trae muchas cosas, no repercusiones negativas para tu vida, no es eso, sino trae una gran bendición que viene a veces de un proceso que no nos gusta pasar. En mi humanidad yo no lo quiero pasar, ¿sí? Pero sé que es necesario para mi proceso de santificación. No es castigo, como decía Carlos, sí, es corrección. Y todos tenemos que ser corregidos, porque el Padre que ama, corrige. Exacto. Y Dios nos ama, porque nos dio a su Hijo y nos mostró su amor. Y Él nos quiere corregir, todos necesitamos corrección. No hay un niño que haya nacido en esta tierra que no necesite corrección. Exacto. Y los niños que no tienen corrección, ¿qué pasa? Vemos los frutos. Así que, amigos, yo les pregunto hoy, ¿quieren algo más de Dios? ¿Quieren realmente encontrar en Dios ese quebrantamiento? Atrévanse a hacer esta oración. Que hoy sea su oración, quebrántame, para que podamos nosotros tener esa oración peligrosa. Que Dios les bendiga.